Bienvenidos al Centro de Fe Tultitlán. Este es un enlace de Semillas de Fe, un grito de ayuda. Este enlace es sobre la predicación de este domingo, 28 de febrero del 21. Este es un enlace para ti y para todo el público y sobre todo para todos los que necesitan ayuda en su vida. Y tiene un propósito el programa, de cómo podemos nosotros ayudarles por medio de estudios y consejos bíblicos para que puedan salir un poco de la mala manera de vivir y sobre todo poder recibir la bendición de nuestro Señor Jesucristo. Un consejo les doy: debemos de aprender siempre que nunca uno debe de callar, sino lanzar un grito de ayuda a Jesús, sobre todo para poder salir lo más pronto y rápido de nuestros problemas. Hoy yo soy el pastor Luis Cosío y hoy quiero platicar con ustedes sobre cómo podemos nosotros ministrar nuestra alma, ministrando a los quebrantados del alma. Y dice aquí la palabra del Señor, aquí en el libro de Lucas capítulo 4 versículo 18, dice de esta manera: y el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y poner en libertad a los oprimidos. ¿Qué palabra? ¿Y quién lo está diciendo? El mismo Jesucristo. Y al entender esta palabra que Dios nos ha dado para este bonito domingo, podríamos nosotros entender que de la misma manera que un cuerpo físico necesita de atención médica cuando experimenta, ¿verdad?, una caída, una herida, una enfermedad o X, así también el alma, cuando ha sido herida, también se necesita ese tipo de atención y cuidado sobre todo. Y en el alma se necesita también una curación. Un ejemplo, en la parte física es evitar alguna manera una infección, ¿verdad? O podemos decir una enfermedad que no puede salir uno, y verdaderamente se necesita que vaya uno al médico y pueda darle su sanidad. Y cuando hablamos de la alma, es como si nosotros también deberíamos de evitar alguna manera de una infección espiritual, que en muchos de los casos, por no ser tratados adecuadamente, pueden llegar a ser situaciones muy extremas en la vida de la persona. Y cuando hablamos de situaciones extremas, estamos hablando de peligro. Un ejemplo, las heridas físicas son tratadas por manos de expertos, en las cuales, hablamos de los médicos, podrán sanar rápidamente. Pero a la diferencia, como decía al principio, de una herida del alma, necesita de un proceso gradual y sistemático para que se pueda tener una restauración exitosa. Yo creo que ustedes han oído de una o de otra manera, amigos y hermanos, alguien que dijo una palabra, dice: una palabra o un hecho ofensivo es más dañino que un golpe físico. Y aún más, la misma Biblia, ahí está, la misma Biblia habla que homicida no es el que mata el cuerpo, sino el homicida es el que mata el alma. Si vemos parte del decálogo de Moisés, que ya es mencionado desde hace muchísimo tiempo, en el libro de Éxodo capítulo 20, versículo 13, donde dice: no matarás. Si nos damos cuenta, este
sexto mandamiento prohíbe el homicidio en dos sentidos. Homicidio de dos sentidos. El primero, se habla sobre el homicidio en sentido físico, y el segundo, el homicidio, ¿verdad?, en sentido espiritual. Y en algunas ocasiones sabemos que hay hermanos que no pueden disfrutar de la plenitud de las victorias de Dios, en las cuales les da Él, en razón de que tienen muchos problemas emocionales, y a causa de estos problemas emocionales, dice la palabra, entra una herida, y esa herida, si no es sanada en su interior, como estamos diciendo, se produce un problema muy difícil. Aún más, se empiezan a hacer las personas compulsivas, se empiezan a hacer las personas hirientes, y sobre todo a veces sucede en el trabajo, a veces en la escuela, si tú estás en la escuela, a veces hasta en la misma iglesia con los hermanos de la fe. Y yo quiero en este momento platicar con ustedes que hay muchos tipos de heridas que son producidas, ya sea, no vamos a estar hablando de lo que es físicamente, sino espiritualmente, de cómo se pueden curar. Una de ellas, lo que empezamos a entender, es primero la mente y el alma. Nuestra mente o alma tiene tres niveles. El primero es el consciente, el segundo es el subconsciente y el tercero es el inconsciente. Primero, consciente, segundo, subconsciente y el tercero, inconsciente. Cuando hablamos de la palabra consciente, es todo conocimiento o es todo pensamiento que sabemos con claridad. En otras palabras, son como si fueran las relaciones interpersonales. Cuando hablamos de la palabra subconsciente, estamos hablando que es el reino de la oposición o de la razón, y aquí opera clásicamente los sentimientos y sobre todo los deseos egoístas. El tercero es otra parte importante, hablando sobre el inconsciente, que es el reino de los pensamientos descontrolados, que podríamos nosotros decir, esto nada se olvida. ¿Por qué? Porque nuestra mente es como si fuera una grabadora y siempre se guarda todas esas cosas. Así sucede en el alma, que se ha guardado como esa grabadora en nuestra alma, y viven las heridas emocionales que permanecen sin sanar y las cuales empiezan a afectar primeramente nuestra conciencia. Nuestra manera de pensar cambia. Al momento que cambia nuestra manera de pensar, cambia también nuestro carácter. Y como uno no lo puede sacar, lo que sucede que esa herida va a permanecer ahí por siempre si tú no tienes la sabiduría de cómo sacarla sobre tu vida. Y para esto hay que tomar nosotros y poner acción para poder eliminar todas estas heridas interiores en las cuales solamente pueden ser sacadas por la gracia de nuestro Dios. Hay varios tipos y varias causas de las heridas, hablándolas espiritualmente. Un ejemplo, podemos empezar con uno de los primeros, es las traumas prenatales.
Un ejemplo, he oído muchas veces que cuando una mujer se embaraza, ¿verdad? Y esta mujer o el hombre, por X cosas, puede ser porque no tienen dinero, porque puede ser por muchísimas otras cosas, cuando hay ese embarazo, hay un rechazo y no es deseado el niño. Si vemos también en la parte de la palabra, el Señor nos muestra que muchas veces lo que nosotros hablamos, estamos hablando sobre sentimientos. Y cuando hay un embarazo rechazado y no deseado, esta es un ejemplo por las razones económicas, o a lo mejor porque fue por medio de una violación, o a lo mejor porque no le conviene en ese tiempo por las cosas sociales. Pero eso también llega hacia el fruto. Y eso trae una condenación al fruto. Otra de las cosas también que vemos ahí son los sentimientos que a veces no se olvidan, los sentimientos de culpa. ¿Por qué? Porque hubo ahí un pecado. Y siempre lo van a tener aquí. Y si tú no lo has podido sacar, es una depresión tremenda. Y cuando está esa depresión, se inicia a vivir bajo la influencia del miedo, bajo la influencia de la tristeza, del odio, de la humillación. Y llega un momento que hasta uno desea ya no existir. Otro de los tipos de que podamos ver en este momento sobre este tipo de trabajo que yo le estoy dando sobre las causas y las heridas que estamos viendo, es también las causas de las heridas en las que viene desde la niñez. Los padres deben de atender claramente a sus hijos. Dice la palabra del Señor que desde pequeños nosotros debemos de aprender a enseñar a nuestros hijos el temor al Señor, educarlos en el temor del Señor, que desde niños debemos nosotros instruirlos en su temor para que cuando fueran grandes no se separen del Señor y no vivan una vida derrotada. Cuando hablamos de niños, estamos hablando de una edad muy sensible, y muchos de los niños a veces viven, por esa sensibilidad que tienen, experiencias muy traumáticas. Un ejemplo, cuando se ve que el padre está peleando con la madre, que el padre le grita al hijo, que la madre le grita al hijo. Un ejemplo, hay experiencias que los mismos niños tienen de miedo. Un ejemplo, cuando van a una alberca y si el padre no le enseña a nadar, el niño tiene miedo porque ve que hay peligro de ahogarse, de ahogarse. O cuando de repente salen los padres con los hijos y el hijo no lo toman de la mano desde pequeño y lo dejan caminar solito y después se encuentra como si fuera un niño perdido. Son experiencias de miedo, que de repente la mamá está en el Aurrerá o está en un centro comercial y de repente la mamá se va a buscar una cosa y otra y el niño anda viendo otras cosas y de repente ya no la ve y empieza a entrarle el miedo. Otra de las experiencias es la humillación. Sobre los niños pequeños, que empieza muchas veces de los padres, a veces en la escuela
los mismos maestros, a veces el que le decimos el bullying de los amigos, y casi siempre son despreciados y entra esa humillación en el corazón del niño. Y sobre todo las situaciones en las cuales, por la misma miedo que tienen, ¿verdad?, los dejan de una situación tremenda de ridículo. Otra de las cosas y funciones que los padres, ¿verdad?, no deben de hacer con sus hijos es el rechazo. No, es que tu mamá está embarazada y el papá empieza a acariciarle la panza. Y el otro niño está viendo y dice, quiere más a mi hermanito que a mí. Un ejemplo, cuando llega un nuevo miembro a la familia, otro hermanito. Un ejemplo, entran ahí los celos, entran ahí las envidias, entran muchísimas cosas que afectan también el proceder del niño. Y muchas veces los padres no se dan cuenta de ello. Y ahí empieza un resentimiento. ¿Por qué? Por la falta de amor de los padres. Porque a veces existe el favoritismo de un hermano hacia otro. Y a veces esos favoritismos traen ofensas. A ver, quítate de aquí. O sea, hay muchísimos problemas en los cuales estos se vienen trayendo traumas, suponiendo ese resentimiento contra los padres que tienen los hijos, es por la manera en la cual los padres están tratando a los hijos. Si el mismo Padre de los cielos, Jesucristo, Él no tiene ningún favoritismo para ninguno. Para nuestro Señor todos somos iguales y Él nos ama igual a todos. Así también tenemos que hacerlo nosotros. Un ejemplo, una pequeña o un pequeño que sus mismos padres a veces, que hoy hemos visto en esos tiempos, que han sufrido abusos sexuales. Realmente son experiencias que ellos tienen en contra de su propia naturaleza. Imagínense el impacto que se tiene. Un ejemplo, estamos platicando sobre la palabra cuando dice que hay una conexión, esa conexión en la cual hay una interacción entre los padres con los hijos, y a veces la cabeza de la persona mayor, ¿verdad?, que está traumada, ¿verdad?, a veces tiene malos deseos para con los hijos, o los ve con malos ojos, o los trata como si fueran unos animalitos. Y eso viene porque los mayores muchas veces están traumados. Y vamos a hablar sobre los traumas de la edad adulta, porque esos vienen y han vivido desengaños amorosos, porque han estado viviendo ese. Yo la verdad siempre he querido superarme, pero mi trabajo he fracasado, a veces por sus tipos de prácticas, ¿verdad?, sexuales, o porque han sido violados, porque todo esto es una cosa tremenda. Y de ahí se empiezan a formar los síntomas de las heridas en el alma. Esos síntomas de las heridas del alma, lo primero que causa es tristeza. Y a veces uno no lo entiende porque esa tristeza a veces la toman como una parte aparente. Pero la gente se da cuenta. Uno al ver a la gente le empieza a decir, a ver hijo, ¿qué es lo que te está pasando? Y mucha gente, como está acostumbrada a la manera de vivir,
porque no han sido educados correctamente, la manera de contestar es bien fácil: no me pasa nada. Pero cuando la gente le está diciendo no me pasa nada, tú debes de tener en sí, conforme a los hechos y cómo está su rostro y cómo está realmente decaído, sin duda tú debes de entender que hay un problema grande. Y ese problema grande es la bajo estima. Esa bajo autoestima es que desde pequeños hasta ya cuando son adultos mayores fueron rechazados por los padres y en sí mismo también han sido rechazados. Sobre todo por los mismos sentimientos. A lo mejor por lo que vieron y de repente no, y si cómo lo arreglo y no le pueden hacer nada, y se mete en su mente que a veces las cosas que suceden son por su culpa. Y mucha de este tipo de gente es retraída, y esta gente retraída, lo que sucede, tiene dificultad para poder tener relación, ¿verdad?, de amistad con otros. Y cuando existe ese tipo de problema, es cuando entra la amargura en la gente, y tú también la ves en su rostro, esa amargura en la cual por medio de ella tiene la tendencia de estar juzgando a los demás de lo malo que hacen. Y sobre todo cuando hablamos en lo espiritual, siempre todo lo van a ver pecado y van a decir: es que estos viven en eso. Y van a empezar a criticar a unos, y este no lo hace, este sí lo hace. ¿Y sabes qué? Porque está amargado. Y de ahí viene el rechazo a ciertas personas. Por eso muchos hijos a veces rechazan al padre. Él nada más se va a trabajar, llega y empieza a llegar aquí a gritar y a insultar. Y cuando llega, igual la mamá no tiene la conciencia ni la sabiduría para llevar las situaciones. Y la madre o el padre les pone ese temor. Ya va a llegar tu padre. Y los otros se ponen así, ¿no? Una tendencia tremenda. Entra ahí un temor obsesivo que muchos de ellos que yo analizado y sobre todo oído, que hay niños que se han colgado, ¿sabes de dónde? En la tina del baño. Con un lazo lo ponen exactamente a donde cae el agua y se ahorcan. ¿Por qué? Porque empiezan a tener problemas psicosomáticos, cosas en la manera que está pensando. Dice: ya para qué vivo, ya. Y empieza ahí ese tipo de síntomas. Esos síntomas se convierten en una enfermedad. ¿Y sabes qué? Es por causa de. Debemos tener mucho cuidado sobre eso. Pero de todo lo que yo te he estado platicando en este momento, amigo y hermano, si tú has estado pasando estas circunstancias y las has estado viviendo, Dios quiere en este momento sanarte. Y muchas veces nos podíamos preguntar: ¿Dios sabrá realmente lo que estoy viviendo? Claro que sí. Claro que sí, Dios sabe y conoce todo lo que sucede. Conoce Dios lo que tienes en tu alma, en tu corazón, la manera que tú has sido herido. Dice el Salmo 139, versículo 1 al 6, dice: oh Jehová, dice, yo sé que tú me has examinado y tú me conoces. Tú has
conocido desde el principio mi cimiento. Y tú conoces así como mi sentar y mi levantar. Y tú sabes completamente, porque sé que eres un Dios omnisciente, que sabes todas las cosas y entiendes todas las cosas, lo que hay en mis pensamientos. Y yo sé que tú, dice el salmista, tú has escudriñado mi caminar, mi andar y sobre todo también mi descanso y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh mi Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes todo. Tú sabes detrás, tú sabes delante. Tú sabes todo. Y sé que tú puedes hacer una obra en mí poniendo tu mano. Sobre todo, tú sabes por medio de tu sabiduría y conocimiento, que es demasiado maravilloso para mí. Un ejemplo, dice el salmista, esto para mí es muy alto. Y muchas veces yo no lo puedo comprender. Pero también dice, tú que lo sabes todo. Y el Señor le dice, no te preocupes, hijo, no te preocupes, hija. Si es que te falta sabiduría, pídemela, demándamela y yo te la daré. Quiero terminar con esto, una cosa bien importante. Sobre todo, fíjate, este día es el día que Dios ha preparado para ti, amigo, amiga, hermano y hermana, para que tú puedas curar todas esas heridas que están en tu alma y en tu corazón. Y que tú sabes que esas están impregnadas en tu corazón y no las has podido sacar. Y muchas de ellas están escondidas en tu corazón y siempre traes ese sufrimiento, siempre traes esa depresión, siempre traes verdaderamente eso en tu interior que verdaderamente no te trae descanso. Pero el Señor ahora te quiere dar tu sanidad. Y el Señor viene como un hisopo para curarte. El Señor viene para sanarte. Y Dios, cuando hace las cosas, las hace bien y las hace para siempre y por siempre. Si tú quieres ser realmente sanado, me gustaría que orásemos en este momento. Pensamos, si tú tienes alguna enfermedad, si tú tienes problemas, ¿verdad?, en tu mente, ¿verdad?, has sido herido en tu corazón, en tu alma, ¿verdad?, si realmente has tenido amargura, has tenido mucho temor, has tenido problemas psicosomáticos o tienes síntomas de enfermedad, si tienes, ¿verdad?, tristeza, hay tantas cosas. Si tú has sido violada o has sido violado, ¿verdad?, o a lo mejor has tenido una vida de fracaso, ¿verdad?, a lo mejor te dejó la novia y porque te engañó con otra persona y esos traumas tú los tienes en tu corazón y no los has podido sacar. Es el momento, el Señor está en este momento diciéndole, yo te quiero ayudar. Aquí no importa la edad, aquí lo que importa es estar listo para recibir la sanidad de nuestro Dios, que tú tengas esa experiencia y saques todas las experiencias traumáticas y traigas una experiencia viva por medio de nuestro Señor Jesucristo en medio de la libertad. Quita todo miedo. Si te humillaron, ¿verdad?, en este momento es menester, dices, Señor, ayúdame. Tú eres el que levantas mi cabeza.
Si fuiste rechazado, ¿sabes qué? Dios nunca rechaza nada, a nadie, porque Él amó a todo el mundo y Él se dio a morir en la cruz por todos y cada uno de nosotros. Y esa humillación, ese resentimiento, ese rechazo, Él ya lo llevó en la cruz por ti. Debemos de quitar todo tipo de rechazo, de resentimiento, de humillación. Si tú tienes un sentimiento de culpa, es momento en que le digas: Señor, aquí te lo pongo en tus manos. Si tú estás viviendo bajo la influencia del miedo, si estás viviendo bajo la influencia de la tristeza, si estás viviendo bajo la influencia del odio, de una humillación, es el momento para que tú en este momento entregues en las manos del Señor cada uno de ellos. Si tú no puedes olvidar las cosas en las cuales es como tu mente, que es una grabadora y siempre la tienes presente, entrégaselo en las manos de Dios, porque Él es el único que puede sanar nuestra alma. Él es el único que puede sanar nuestras heridas emocionales. Él es el único que nos puede sanar nuestra conciencia. Él es el único que puede cambiar nuestro carácter, nuestros pensamientos. Y si tú quieres poner en acción para eliminarlos a través de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, yo te invito a que oremos en este momento. Y si tú quieres hacerlo, repite estas mismas palabras, porque cada palabra que vamos a estar diciendo te está hablando Dios mismo hacia ti. El mismo Señor Jesucristo dice así en su palabra: mas yo, dice, haré venir sanidad para ti. Empieza a orar y entiende lo que te estoy diciendo. El Señor te dice: hoy yo haré venir sanidad para ti y sanaré tus heridas, dice Jesucristo. He aquí que yo les traeré sanidad y les traeré medicina y los curaré y les revelaré, dice, la abundancia de la paz y de la verdad. ¿Y quién es la verdad? Jesucristo. Dice, por eso tú debes decirle al Señor: purifícame, Señor, purifícame, Padre, con hisopo, porque de esa manera yo seré limpio. Dile: lávame, Señor, y yo seré verdaderamente más blanco que la nieve. Hazme oír tu gozo, hazme oír tu alegría, y Señor, sé que se puedan en mis huesos, ¿verdad?, que están abatidos, sean renovados y tengan nueva vida. Crea en mí, oh Dios, dile con todo corazón: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva mi espíritu, y que mi espíritu esté recto dentro de mí, Padre Dios. Dice su palabra que Él sana a los quebrantados de corazón, que el único que puede hacerlo es Jesucristo, el que venda nuestras heridas. Dile: ten misericordia de mí, Señor, ten misericordia de mí, porque estoy enfermo. Dile: sáname. Para Dios nada es imposible. Lo que para el hombre no puede hacer, Dios todo lo puede hacer. Y Él puede traerte, Él te quiere vendar esas heridas, Él quiere sacar de tu interior todo aquello que te está perjudicando, pero dile: ten misericordia de mí, Señor. Ten misericordia de mí, porque estoy mal, estoy enfermo. Sáname. Sáname, Señor, y sé que seré sanado. Y ayúdame y sálvame, y seré salvo, porque tú eres mi alabanza. Dile, como empezó esta lección, dile así al Señor: yo ya lo entendí, porque el Señor está aquí en este momento, y Él te dice:
El Espíritu del Señor, dice Jesucristo, está sobre mí. Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados. Si tú has estado quebrantado, el Señor está aquí para que te traiga tu sanidad, y la sanidad es del corazón. Él te va a traer tu libertad, va a quitar toda cautividad de tu vida. Él te va a dar esa nueva vida, ese nuevo nacimiento. Y dice, yo vine para quitar toda opresión. Yo vine a poner en libertad los oprimidos. Y si tú lo has estado haciendo, Jesucristo ahorita es la respuesta. Y sería bueno que en ese momento hicieras esta oración y le digas también, Señor Jesús, si tú lo quieres tener en tu corazón, dile, Señor Jesús, verdaderamente estoy viviendo un tormento en este momento. Ayúdame, porque yo no puedo hacerlo solo. Yo sé que te he fallado. Yo sé que he estado en pecado. Y dile, perdóname, Señor. Porque de ahí vienen todas las aflicciones. Perdóname, Señor. Y dile, verdaderamente quiero un cambio en mi vida. Y me arrepiento de estar viviendo así. Quiero una nueva vida por medio de ti, Señor Jesucristo. Y dile, yo he ido de un lugar a otro y no he podido salir de estos problemas, pero ahorita he comprendido que tú eres el único que puede sacar de esta tribulación mi vida. Y por eso dile, yo te acepto como mi único y gran Salvador. Yo te acepto como mi sanador de mi vida, de mi alma, de mi cuerpo, de mi corazón, de mi espíritu. Necesitamos limpiarnos, necesitamos lavarnos por completo, desde las ropas, desde nuestro cuerpo, desde nuestra mente, de todas las cosas debemos de estar limpios. Antes estábamos cegados, pero hoy Dios quiere abrirte tus ojos, que Él es el único que te puede traer tu sanidad, y Él es el único que puede traer la libertad a los oprimidos. Y si tú estás así, dice, yo te acepto como mi único y gran Salvador. Y dile, y yo te acepto como mi libertador, y yo te acepto también como mi sanador. Y di y decreta por medio de tu fe, y soy libre y sano en el nombre de Jesucristo. Si tú hiciste esta oración, así como lo dice aquí la palabra, que el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, me ha enviado a pregonar libertad a los cautivos, a darle vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos. Dile de esta manera, ¿sabes qué? Yo la tomo, yo la arrebato y la hago mío. Yo la tomo, yo la arrebato y es mía la sanidad de mi Señor. Díselo, yo la tomo, yo la arrebato y es mía la sanidad del Señor. Vas a ver el cambio, porque esta palabra va donde quiera y Dios hace los milagros de esa manera. Les recuerdo que este enlace es producido por Semillas de Fe, una semilla de fe y de esperanza para su vida y su corazón. Y mi deseo verdaderamente es que cada uno de ustedes nos pueda estar visitando constantemente en la página Semillas de Fe, un grito de ayuda, donde hay constantes sorpresas de predicaciones que les pueden ayudar en su caminar, en su crecimiento y sobre todo para traerles su libertad y ser unas nuevas personas y sobre todo edificar su espíritu. Y muchísimas otras bendiciones más. Y tú nos puedes seguir, nos puedes ver y nos puedes oír, ¿verdad? En Semillas de Fe, un grito de ayuda. Y lo puedes hacer por medio de Facebook,
YouTube y WhatsApp. Y me gustaría que te suscribases y si realmente Dios trajo una sanidad, nos los comuniques por medio de Facebook, YouTube o WhatsApp y dile: Señor hizo un milagro en mí, para gozarnos juntamente contigo. Yo soy el pastor Luis Cosío y que Dios nos bendiga y nos veremos el próximo domingo.